Yo quiero honrar a cada una de las mujeres que están aquí. Feliz Día de las Madres. Y quiero honrar también a mi mamá. Mi mamá es la primer cristiana en la familia. Ella viene de un trasfondo donde nadie antes conoció al Señor. Y ella se casó y no conocía, nadie en la familia era cristiana todavía hasta que ella se convirtió. Después mi papá y después nosotros, somos tres hijos. Y gracias a ella yo puedo estar aquí, gracias a ella, a su oración, a su constancia y a su ejemplo, es que yo ahora puedo estar aquí compartiendo. Entonces, un aplauso para todas las mamás. Y yo sé que si tú tienes todavía familia, si tú eres mamá y estás orando por tus hijos, no dejes de hacerlo. Sé constante, sigue haciendo lo que Dios va a hacer la obra. Él la va a hacer, ¿ok? Entonces, ¿por qué no nos preparamos para lo que Dios tiene para esta tarde? Yo no sé si tú viniste con alguna expectativa, si tú sabías lo que iba a pasar el día de hoy, pero quiero comentarte algo. Tenemos que tener expectativa respecto a la palabra que Dios tiene para nosotros. Normalmente, o no sé si tú has escuchado, leído las historias de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y yo me acuerdo mucho, quiero darte nada más 2 ejemplos. La mujer del flujo de sangre era una persona que probablemente no tenía mucha preparación, tal vez no tenía como mucho conocimiento de Dios, pero tenía una expectativa grande acerca de lo que iba a suceder. Y ella decía, si solamente llego y toco el manto del Señor, seré sana. ¿Recuerdan esa historia? ¿La han leído? Si solamente tocar el borde del manto, voy a ser sana. Y esa era la expectativa que ella tenía. Otro es el ciego Bartimeo. ¿Recuerdan que él gritaba y decía, Señor, Señor, ten piedad de mí, sáname? Y Dios le devolvió la vista. Entonces yo quiero decirte, si tú vienes hoy, yo no sé en qué condición puedas venir, preocupado o ahorita tu mente está en otro lugar, ¿sabes qué? Pon atención, Dios tiene una palabra para ti. Y quiero leerte algo que dice, la palabra de Dios tiene el poder de transformar y no obra al nivel de nuestra preparación o conocimiento, sino al nivel de nuestra expectativa. Lo quiero repetir, la palabra de Dios tiene el poder de transformar y no obra al nivel de nuestra preparación o conocimiento, sino al nivel de nuestra expectativa. Y con eso no te quiero decir de que no estudié, que no me preparé o para justificarme. Sí lo hice, no te preocupes. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti en este día, pero sabes que lo que ocurra aquí arriba o lo que yo diga, habla o la manera que yo exprese no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer en tu vida si tú empiezas a crear expectativas, si tú empiezas a tener fe en la palabra que Dios tiene para ti. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, entonces prepárate. Quiero iniciar contándote una historia, bueno, un par de historias. Hace algunos años, cuando yo terminé la universidad, Dios puso en mí el deseo de poder ir y hacer una escuela de misiones. Entonces yo me fui a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Estuve allá por cerca de 8 meses. Y cuando yo llegué allá, yo me di cuenta que la forma en que hablaban, la forma en que se expresaban, lo que comían, había muchas cosas que eran totalmente diferentes a la manera en que yo lo hacía o a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Aprendí palabras que ni sabía que existían en el español. Y de cierta forma hubo un choque cultural. Tuve que aprender la forma en que la gente se relacionaba unos con otros. Algo que a mí me sorprendía era que tú ibas a un restaurante y la gente te saludaba, la gente te decía, ¿qué tal? Buenas noches, provecho, cuando se iba y todo. En el norte no pasa nada de eso, tú entras y tú en tu rollo, ¿no? Nunca dices provecho a alguien que no conoces ni nada de eso. Entonces hubo de cierta forma, un choque cultural. La forma en que ellos hacían las cosas era totalmente diferente a como yo lo hacía. Pero eso no fue todo. Después de un tiempo que nosotros estuvimos tomando clases y estuvimos preparándonos, parte del programa que yo estaba haciendo incluía el hacer un viaje misionero fuera o en el extranjero. Entonces nosotros teníamos la idea de poder ir a Kenia.
En aquel entonces Kenia estaba pasando por una guerra civil, lo cual nos impidió por cuestión de visas y pues por cuestiones de gobierno, no nos dejaron entrar al país de Kenia. Entonces empezamos a preparar todo para ir a otro lugar en África, en el norte de África, y Dios abrió las puertas para que nosotros pudiéramos ir a un país que se llama Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es un país muy chiquito, ellos fueron una colonia de Portugal y ellos realmente eran de los 5 países más pobres de ese tiempo. Te estoy hablando del inicio del 2008. Estaba entre los 5 países más pobres de esa época. Entonces, sí, imagínate, ya había tenido yo un choque cultural moviéndome a vivir al sur de México, viajar al otro lado del mundo y vivir en unas condiciones totalmente diferentes, pues fue otro choque cultural, ¿no? Era un lugar donde no había energía eléctrica, entonces la única luz que tenía durante el día era la luz del sol. En la noche yo no sé cómo le hacían, pero la gente se saludaba por nombre. O sea, yo iba en las calles y yo no veía nada. Y la gente, hola Juan, hola Pedro. Bueno, los nombres que tienen allá. Y yo, ¿cómo se ven? Y luego pues son un poco más oscuros que yo. Dije, ¿cómo le hacen? Y eso me sorprendía, de veras. Eran cosas sorprendentes para mí. Pero no solamente eso. La comida, llegabas ahí y el arroz que comían, prácticamente nada más lo enjuagaban y lo cocinaban. No tenía sal y tenía un montón de piedras. Tú empezabas a masticar el arroz y tenía piedras, ¿no? Una vez queríamos hacer como una noche especial y fuimos a comprar carne. Y como te digo, no tenían energía eléctrica y tenían prácticamente la carne ahí en la calle, colgada y demás. Entonces, no, pues me das un pedazo de ese o de lo que tú quisieras. Llegaban, lo cortaban, te lo envolvían en un papel periódico, lo que hubiera ahí al momento, y te lo daban. Y yo decía, ay Dios, esto es lo que voy a comer. Todo era como muy sorprendente. Al inicio, antes de nosotros viajar, nosotros nos estábamos preparando. Hicimos contacto con un ministerio allá, que la mayoría de ellos eran brasileños, que ellos ya tenían un par de años trabajando ahí, y ellos pues nos contaban de lo que estaban haciendo, nos estaban diciendo cuáles eran las principales necesidades que estaban ocurriendo en el lugar y qué era lo que nosotros podíamos aportar un poquito en todo el ministerio que ellos estaban haciendo ahí. Entonces con nosotros iba una doctora porque sabíamos que había mucha desnutrición, había mucha falta de información en cuanto a higiene y demás. Yo acababa de terminar la universidad como ingeniero químico y queríamos involucrarnos también con proyectos para mejorar la calidad del agua que ellos bebían, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a investigar, empezamos a prepararnos, dijimos, ¿sabes qué? Estos son los principales problemas económicos, sociales, culturales, espirituales, y nos dimos cuenta de que ellos tienen un trasfondo como de sincretismo, en los cuales ellos han mezclado todas sus creencias antiguas de brujería y de culto a algunos dioses que ellos tienen allá en África, con el catolicismo o con el cristianismo. Entonces para ellos Jesús es como un Dios más, es un Dios más al cual ellos tienen la opción de adorar si bien les conviene o no. Entonces había muchos problemas de ese tipo que nosotros nos preparamos. Yo acababa de terminar la universidad y ya estaba listo para comerme el mundo. Yo estaba listo para ir y deshacer, hacer y deshacer, ¿no? Como dices, estás en esa época en la que quieres experimentar y quieres hacer de todo, y realmente Dios nos había hablado mucho acerca de llegar a este país y nosotros estábamos tan emocionados, pero cuando llegamos ahí te das cuenta de la situación en la que estás, y no es lo mismo el conocer la situación de manera teórica en el papel o en el correo que llegar y vivirla. No es lo mismo, nunca vas a entenderlo hasta que no lo vivas. Y yo creo que Dios estaba enseñándome mucho de eso. Sabes, como cristianos a veces conocemos a Dios simplemente de manera teórica y pocas veces conocemos a Dios de una manera práctica. Pocas veces vivimos a Dios como Él es. Pero sabes, hubo muchas cosas que en ese momento me sorprendieron, o que yo tenía como cierto choque cultural ahí. Y parte, no solamente hicimos programas sociales, hacíamos programas de evangelismo, y eso, hacíamos dramas o llevábamos a alguien que nos ayudara a traducir para compartir un mensaje corto, etcétera.
Pero cuando salíamos a las calles, algo que a mí me llamaba mucho la atención es que tú veías a los hombres altos, fornidos, negros, agarrados de la mano acá. Y tú decías, ¿qué rayos? O sea, nadie me dijo que ese era un problema social aquí también. Y era muy común, o sea, tú ibas a donde quiera, cada vez que salíamos nosotros de la propiedad donde estábamos, veías hombres agarrados de la mano. Y yo dije, no, el problema está fuerte aquí, ¿no? Entonces vamos a orar en contra de eso, que Dios traiga libertad y demás, ¿no? Y nosotros, no sé, bien efusivos en cuanto a eso. Estuvimos por un mes trabajando con una iglesia también. Y empezamos a ser amigos. Normalmente el traductor era una persona que nació en Nicaragua y que aprendió el dialecto y se movió. Ya tenía cerca de 5 años trabajando en este país de África. Y él era prácticamente la forma en poder nosotros comunicarnos con los demás. Mas sin embargo, como les digo, el ministerio con el que estábamos trabajando, la mayoría eran brasileños. Había gente que entendía el portugués, o había un muchacho en específico que él hablaba portugués y que él se comunicaba un poco con nosotros. Hay algunas similitudes en cuanto a los idiomas, que eso nos ayudaba un poco a comunicarnos con él. Pero llegó un tiempo en el que ya llevamos 1 semana, 2 semanas con él, y cuando íbamos hacia un lado, llegaba y nos agarraba la mano a los hombres. Era muy extraño. Yo decía, Señor, te reprendo, Satanás, ¿no? Pero no, o sea, que yo quisiera soltarlo, te agarraban fuerte y no te soltaban. O llegabas y saludabas, como normalmente tenemos la costumbre, y te saludaban y no te soltaban. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces estás hablando todo el tiempo, pues sonríe, ¿verdad? No quieres ser grosero ni quieres ser ofensivo a la cultura. Y nadie nos dijo que esa era una práctica común en ellos, que nada tiene que ver con sus preferencias sexuales. O sea, si ellos son amigos, si 2 hombres son amigos, ellos van a caminar en la calle agarrados de la mano. Eso no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Y cuando una persona te agarra de la mano y camina contigo agarrado de la mano, eso significa que te tiene confianza. Eso significa que ya te considera su amigo. Entonces este chavo, el que yo decía, es líder, Señor, líbralo, sánalo. En realidad lo que él estaba expresando era de que ya nos tenía confianza y de que ya éramos su amigo. Y realmente gracias a Dios, dije gracias a Dios, porque nunca lo solté, si no eso hubiera sido ofensivo. Es como que no quiero ser tu amigo. Pero nadie nos dijo. Y sabes que a mi perspectiva, yo estaba orando por algo que realmente no estaba ocurriendo. Porque en mi perspectiva, en lo que yo crecí, yo estaba pensando que algo más estaba ocurriendo ahí que no era verdad. Yo creo que solamente Dios me estaba preparando, porque después Dios me tuve la oportunidad de poder estar con árabes. ¿Y ustedes saben cómo se saludan los árabes? Bueno, investíganlo. Dios me estaba preparando para algo. Pero bueno, tuve otra ocasión en la que pudimos ir a Cuba. Y sabes, Cuba es un país muy pobre, es un país muy reprimido. Tú los ves y todo el tiempo están gritando, están alegres, pero cuando se habla acerca del gobierno, ellos bajan la voz, ellos tienen miedo, y tú puedes ver la opresión que existe en el lugar. Pero algo muy difícil es la economía, y tú te das cuenta que ellos viven, o en aquel entonces vivían, no sé cómo ha sido el cambio, con $3 a la semana para una familia. Puedes imaginarte tú $3 a la semana. Entonces hace un par de semanas, recuerdan que tuvimos un evento de niños. Había dulces por todos lados, yo no sé dónde salieron, pero yo veía dulces por todos lados. Entonces estábamos allá atrás en la consola y teníamos un montón de papelitos con dulces y demás. Ya era el tercer servicio y yo tomé una foto y de manera sarcástica les puse, tenemos hambre, ¿quién nos trae una torta? Y todos mis amigos y algunos comentarios ahí de que jaja, sucios, que no sé qué, bla, bla. Y todos entendían que era un chiste, que todos entendían que era un poco de sarcasmo, de que estábamos come y come dulces, cosas no sanas, cosas así. Todo el mundo entendió el chiste, pero recibo un mensaje de la familia con la que nosotros estuvimos en Cuba, preocupada, diciéndome, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿No tienes que comer? Cosas así.
ahora sí que yo y mi bocota, bueno, yo y mi Facebook, del mensaje del domingo. Dije, tengo que tener más cuidado con lo que digo, pero el punto que quiero compartirte es de que todos tenemos una perspectiva sobre algo diferente que no siempre significa que es la verdad. En el contexto de las personas de Cuba, ellos realmente creían que nosotros veían basura solamente en la foto y dijeron, ay, no tienen nada que comer, realmente están sufriendo por hambre, pero realmente ellos lo estaban viendo en su contexto o en lo que ellos han vivido, porque realmente ellos han vivido con hambre. Y quiero decirte, la verdad acerca de quién Dios es no está limitada a tu experiencia. En mi experiencia, agarrarle la mano a un hombre, pues no era como muy correcto, ¿no? Y yo lo tomaba como verdad, pero la verdad acerca de quién Dios es no siempre no está limitada a tu experiencia. Tenemos que ver las cosas en su contexto y tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos una forma o una manera de ver las cosas que no siempre significa que eso es la verdad. Entonces yo traje algo para ejemplificarlo y tú te des cuenta que todos, queramos o no, tenemos unos lentes puestos con los cuales vemos la vida y toda la información que nosotros recibimos la filtramos a través de los lentes. Todos tenemos amigos que son como el alegre del grupo y que siempre está payaseando y está haciendo chistes y demás y todo lo ve alegre y siempre ve el lado positivo de las cosas y siempre ve lo positivo de las personas, ¿no? Y él ha decidido ponerse los lentes de ver todo feliz, de ver todo contento. Y qué bueno, porque imagínense que todos estuvieran tristes y deprimidos, ¿no? Gracias a Dios por esos amigos alegres que tenemos. Pero tenemos que entender que la información que recibimos siempre es filtrada a través de los lentes que nosotros tenemos. Y sabes que la experiencia o el lugar donde tú naciste o tu familia, todo esto te lleva a crear una imagen o una perspectiva de cómo son las cosas. Todos, de una u otra manera. La manera en que nosotros hacemos las cosas no es igual a la manera que la hacen en el otro lado del mundo. Y eso no significa que una está bien y que otra está mal. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que estar conscientes de que no siempre vemos a Dios de la manera que realmente Él es. ¿Alguna vez te has preguntado si el concepto que tú tienes de Dios es el correcto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si lo que tú crees es realmente la verdad o lo que está pasando es que tú lo estás filtrando a través de tus lentes que te ha dado la cultura, que te ha dado la sociedad o que te ha dado el entorno donde tú has crecido, que tiene mucha influencia en la forma en que nosotros vemos a Dios. Si tú has crecido en una familia donde nunca hubo carencias, es fácil ver a Dios como un proveedor. Pero si tú has vivido en lo contrario, en una familia que siempre tuvo escasez o que siempre todos tuvieron que trabajar para poder salir adelante, va a ser difícil el poder ver a Dios como un Dios proveedor. Si tú naciste en una familia donde el papá se fue, va a ser difícil ver a Dios como un padre. Y todo lo estamos filtrando a través de los lentes que cada uno decide ponerse o que la vida te ha formado en ti. Pero sabes que no siempre la forma en que nosotros vemos a Dios es la correcta. Tenemos que aprender y empezar a ver las cosas desde un contexto correcto. Y sabes, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él, después de que resucitó, Él decía, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Y en Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. ¿Sabes que nosotros tenemos que buscar la guía o los lentes del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad. Él es el que nos va a traer dirección para que nosotros podamos ver a Dios de la manera que es correcta. Entonces, yo te invito, pídele al Espíritu Santo. Cada vez que tú leas la palabra, pide la guianza del Espíritu Santo para que Él pueda revelarte lo que es verdad. Y yo quiero comentarte o quiero hablar
de 3 puntos bien sencillos acerca de lo que Dios no es. Y espero que estos puntos te ayuden a identificar o a ver a Dios de la manera correcta. ¿Ok? Para explicar el primer punto, yo quiero comentarte acerca de algunos años atrás, cuando no teníamos todavía Spotify y YouTube Music y todo eso que escuchamos o que usamos para la música. Pues escuchabas el radio, era lo único que existía, y si querías cambiar de música, pues le cambiabas a la estación y era lo que utilizabas. ¿Cuántos de aquí tienen más de 25? Sí, ¿verdad? Recuerdan aquella época, y yo me acuerdo que para estas fechas siempre había muchos spots acerca del Día de las Madres, y había uno en específico que yo me acuerdo que decía: la mamá más mala del mundo. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien recuerda un poquito de eso? Y yo lo que recuerdo es que decía: mi mamá es la más mala del mundo, mi mamá me hace comer las verduras, todo lo que no me gusta quiere que yo me lo coma. Mi mamá me levanta temprano y me hace ir a la escuela, me hace tender mi cama y hasta me hace lavar los trastes. Tengo la mamá más mala del mundo. Mi mamá me castiga cuando hace algo malo. Mi mamá esto y esto, y empieza a decir todo lo que las mamás hacen. Pero sabes que tal vez cuando estás pequeño no te das cuenta de que todo lo que las mamás hacen, aunque nos incomode, aunque no nos guste, ellas lo hacen por amor. Ellas lo hacen porque nos ama. Pero a una edad temprana tal vez puedes pensar: sí tengo la mamá más mala del mundo. Y sabes, muchas veces nosotros vemos a Dios de la misma manera. A veces pensamos que Dios es malo. Sabemos que Dios es bueno porque lo hemos escuchado, hemos venido a la iglesia y siempre nos repiten: Dios es bueno todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Nuestras acciones no son congruentes con lo que creemos, y nuestras acciones muchas veces demuestran que creemos que Dios es malo. Entonces yo quiero hablarte del primer punto, que es: Dios no es malo. Por cierto, no sé si salió por ahí, el título de la prédica es: no eres tú, son mis lentes. ¿Ok? No eres tú, son mis lentes. Y la primera característica de lo que Dios no es Dios no es malo. Y quiero que vayamos a leer una parte de la escritura en Éxodo 13, en los versículos 17 y 18. Y voy a hablar un poquito de la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés lideró al pueblo de Israel a salir de la esclavitud de Egipto. Vamos a ver las cosas un poquito en contexto y que Dios nos ayude a sacar algunos principios de ahí que son importantes para poder ver a Dios de la manera correcta. Éxodo 13, versículos 17 y 18 dice: cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueron de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Perdón, es la versión, traducción del lenguaje actual la que estoy leyendo. Dice: y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos, y así salieron de Egipto. Ok. Ya había pasado todo lo de las plagas, ya Dios había hablado al faraón, ya habían muerto los primogénitos de Egipto, y Faraón decidió dejar ir al pueblo de Israel. Dijo: ya estoy cansado, váyanse de aquí, ya no los quiero aquí, ya no quiero que esto continúe, váyanse al desierto, adoren al Señor como les pidió, hagan lo que quieran, ¿no? Y el pueblo de Dios empieza a salir, pero se dan cuenta que Dios les dijo: vayan. No los llevó por el camino más corto. Y no los llevó por el camino más corto porque sabía que se iban a topar con filisteos, que los iban a atemorizar, y que muchos de ellos, si no es que gran parte del pueblo de Israel, iba a preferir regresar a la esclavitud de Egipto por miedo a morir en manos de los filisteos. Y yo quiero contarte un poco el contexto en el cual todo esto está ocurriendo. El pueblo de Israel era un pueblo que creció de una familia. Recuerdan que José, toda la travesía que él llevó para poder estar en Egipto y después salvar a su familia de la hambruna que hubo en ese tiempo,
Prácticamente era José, sus hermanos y sus esposas los que se reprodujeron en la tierra de Egipto y formaron un pueblo grande. Entonces, de una familia Dios forma un pueblo. Y en ese momento, nos damos cuenta de que ellos toda su vida vivieron en esclavitud. La generación que estaba en ese tiempo, porque ya habían durado 430 años como esclavos, la generación que estaba en ese tiempo no conocía otra cosa más que vivir en esclavitud. Y Dios les había dado una promesa y Dios les dijo que los iba a sacar de ahí para darles una tierra. Pero ¿sabes qué? Ellos como esclavos no tenían ni la menor idea de cómo era gobernar, cómo era dirigir una nación, cómo era dirigir un ejército, porque en ese tiempo era muy común el salir y conquistar tierras y salir y conquistar reinos. Entonces el pueblo de Israel como esclavo no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo dirigir su economía. Sabían trabajar, eso sí, porque toda su vida lo habían hecho, pero no tenían sueños tampoco. Y Dios les había prometido que de esa familia, de ese pueblo y de esa nación, ellos serían luz para las naciones. Ellos serían ejemplo para las naciones. ¿Y cómo Dios lo iba a hacer? Si ellos tenían una mentalidad de esclavos. En ese tiempo no tenían tampoco la ley. Dios no les había dado la ley. Ellos no sabían todavía cómo era Dios o todo lo que Dios les estaba ordenando que hicieran para su bien. Porque si tú profundizas un poco, Dios les decía hasta la forma en que iban a construir sus casas. Dios les decía, si tú haces un segundo piso, ponle un barandal. O sea, para nosotros es como lógico, pero ellos no sabían muchas de las cosas y aún eso, Dios les decía lo que tenían que hacer. Dios les decía, aún cuando hagas de tus necesidades, hazlos fuera del campo y entiérralo, porque Dios quería o estaba educando al pueblo de Israel para que fuera un pueblo sano, un pueblo que no estuviera enfermo. Y porque sabía que iban a estar un tiempo en el desierto. Dios en la ley les explica y les da de cierta forma una forma de cómo vivir, de cómo gobernar, de cómo hacer las cosas y de cambiar su mentalidad de esclavos. Ellos eran la fuerza laboral del país más poderoso de la época, que era Egipto. Egipto era una potencia mundial. Por su construcción, por su economía, por su ejército, por el territorio que ellos habían conquistado, y ellos simplemente era la fuerza laboral. Y aparte de todo esto, ellos crecieron en un contexto donde donde Egipto permitía prácticamente cualquier religión. Había algunos pueblos que cuando ellos conquistaban la tierra obligaban a los esclavos a convertirse a la religión de ese pueblo. Sin embargo, los egipcios, ellos permitieron que los israelitas mantuvieran sus propias creencias, porque ellos eran un pueblo politeísta que creía prácticamente en cualquier tipo de Dios. Creían en el dios Rana, en el dios de la fertilidad, en el dios del trueno, etcétera, etcétera. Ellos adoraban la naturaleza. Entonces, este fue el concepto y esas eran las ideas, tal vez algunas confusas, que los israelitas tenían. Ahora, los israelitas no tenían la Biblia como nosotros. Ahora nosotros buscamos consejo, buscamos alguna palabra que nos anime, algo que podamos aplicar a nuestra vida, y podemos ir a la Biblia y leer y aprender de las historias. Ellos no lo sabían. Ellos no la tenían. Ellos estaban escribiendo en su diario vivir la palabra que hoy tú y yo tenemos y que hoy podemos disfrutar y aprender. Honremos también la oportunidad de tener la palabra escrita. Pero ¿sabes qué? Ellos, en todo este contexto, era la nación que Dios iba a formar como luz para las naciones. Entonces vamos a Éxodo 14 del 5 al 12. Y dice, cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron, pero qué locura hemos hecho, ¿cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora ¿quién va a trabajar por nosotros?
Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que se prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas por su parte habían salido de Egipto cantando victoria. Ahora, vamos a ponernos un poquito en ese tiempo. Ellos, probablemente Faraón ya había pasado el duelo de la muerte de todos los primogénitos y se da cuenta que siendo la nación más poderosa no tenían quien trabajara por ellos. Yo creo que ellos no sabían cómo trabajar porque toda su vida tenían esclavos y se da cuenta, mi gobierno se va a derrumbar. ¿Quién va a trabajar por nosotros? Y empieza a preparar no simplemente un ejército, dice que lo mejor de sus carros y todos los carros que había en Egipto se fueron detrás del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en ese momento, ellos estaban cantando victoria. Ellos estaban felices, ellos estaban alegres de que por fin iban a poder adorar al Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis. El Dios que el pueblo de Israel conocía en ese momento no era más que el Dios que ellos habían escuchado de sus padres. Te decía, ellos no tenían la Biblia todavía y ellos no habían conocido mucho acerca de cómo era Dios por experiencia. Lo único que ellos conocían era toda la historia desde Génesis, de cómo Dios creó al hombre y demás, a través de la visión de sus padres, a través de lo que sus padres les habían contado. Ellos no habían tenido muchas experiencias con Dios todavía. Ellos no sabían cuál era el Dios que los estaba sacando de Egipto, pero Dios se estaba revelando a ellos. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Conocemos a Dios por lo que otros nos han contado, conocemos a Dios por lo que hemos leído, pero pocas veces conocemos a Dios por la experiencia que hemos tenido con Él, por la intimidad que hemos tenido con Él. Es necesario que como iglesia tengamos el conocimiento experimental con Dios, conozcamos a Dios de primera mano. Y sabes, ellos en ese momento, así que wow, el Dios de nuestros padres nos ha sacado de la esclavitud, hagamos fiesta en medio del desierto y celebremos. Pero sabes que no les duró mucho. Y en los versículos siguientes dice, poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde les había ordenado acampar. Y cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Y a Moisés le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Y sabes, yo leo esto y me quedo como, ¿dónde quedó aquel pueblo que estaba celebrando en victoria de que ya habían salido de la esclavitud? ¿Dónde están? Ahora estaban ahí quejándose, ahora estaban ahí diciendo, ni siquiera vamos a tener un entierro digno, vamos a morir aquí aniquilados. Y sabes que en ese momento el pueblo de Israel no sabía al Dios que estaban adorando. Y probablemente en ese momento ellos estaban pensando que Dios los había llevado ahí a morir. Y probablemente ellos estaban pensando que Dios no era bueno, que Dios era un Dios malo, que no había mucha diferencia con del Dios que ellos adoraban con el Dios de los egipcios. Pero sabes que, como te digo, ellos no sabían todavía lo que estaba por venir. Yo no sé si alguna vez te has sentido de esa misma forma. ¿Alguna vez has pensado, Dios me sacó de un lugar simplemente para traerme a morir al desierto? ¿Me sacaste del lugar donde yo estaba para morir en el desierto? Sabes, todos tenemos diferentes altibajos en nuestras vidas y podemos estar en un momento muy bien y en otro momento pasar por muchas dificultades. Sabes, hace tiempo yo estaba bien en mi ciudad, yo estaba feliz, estaba contento, tenía un trabajo, tenía un buen sueldo, estaba en una buena iglesia, amigos, etcétera, y Dios me habló acerca de dejar todo eso. Y yo tenía un panorama acerca de lo que iba a ser salir de mi casa, el venir a Ciudad Juárez. Y
trabajar en misiones y predicar y demás. ¿Sabes qué? Nada de lo que yo tenía en mente sucedió. Pero ¿sabes qué? Dios estaba trabajando en mi vida. Y ¿sabes qué? Llegué a pensar de que, ¿sabes? Dios solamente me sacó para venirme a traer a morir, literal, en el desierto. Pero ¿sabes qué? No era así. Yo no sé si tú estás en ese proceso ahorita, pero déjame decirte, Dios no es un Dios malo. Tal vez Dios te sacó de un lugar donde tú estabas bien y está empezando a poner en ti ciertos retos, está poniendo en ti ciertas dificultades. Pero sabes que Dios no es un Dios malo. Todo lo que Dios hace está basado en amor. Si tú investigas acerca de lingüística, te das cuenta de que la palabra amor no existe en todos los lenguajes. Nosotros entendemos el concepto amor por el idioma que nosotros hablamos, pero no en todos los dialectos y en todas las lenguas existe la palabra amor. Y la Biblia, cuando tú empiezas a leerla, Dios no empieza diciendo Dios es amor, porque no vamos a entender lo que significa el amor. Pero si tú empiezas a leer la Biblia de principio a fin, o por lo menos el Antiguo Testamento, te das cuenta de que todo lo que Dios hace es por nuestro bien. Todo lo que Dios hace es por el amor a las personas. Y cuando tú explicas todo lo que Dios hace, que Dios se preocupa, que Dios trata siempre el bienestar máximo de los demás, entonces es que tú empiezas a entender el concepto de lo que es amor. Y si tú estás en una situación difícil, quiero que tú entiendas, todo lo que Dios hace está basado en amor. Y aquí hay un principio muy importante que nosotros tenemos que entender. Dios les estaba diciendo, no te vas a ir por el camino corto, te vas a ir por el camino largo. Pero ¿sabes qué? Ese camino largo lo que implicaba es que al frente ya no había camino. Estaban ellos en el campamento y enfrente ya no había más que el mar. Y en la parte de atrás no había más que un ejército que los quería matar. Esa era la situación en la que ellos estaban. Y sabes, ellos estaban acorralados. Probablemente ellos decían, ya no hay futuro para nosotros. Pero ¿sabes qué? Ese era el camino largo, era la única forma en que Dios iba a permitir que el pasado que los tenía esclavos se hundiera en el mar. Era la única forma en que Dios iba a abrir camino para que ellos siguieran adelante y que el pasado que los atraía quedara sepultado en el mar. ¿Sabías que ellos querían volver? Cada vez Dios sabía que por su mentalidad, cada vez que enfrentaran algo mayor, ellos iban a querer regresar a Egipto. Pero en ese momento Dios les dijo, no, te vas a ir y te puedes sentir acorralado, pero es la única manera en que tu pasado y aquello que te jala al pecado y todas las cosas que tú batallas queden sepultados en el mar. Y ¿sabes qué? Si tú estás en esa situación ahora, sigue caminando. Dios abrirá camino. Dios abrirá mares en favor de ti. No vayas por el camino corto. ¿Sabes? Vamos a intentarlo siempre. Es parte de nuestra naturaleza el querer agarrar el camino corto y decir, necesito sacarle la materia, ¿no? Hay que copiar, ni modo, hay que hacer un acordeón. Estudia. Porque tal vez ese conocimiento que no estás adquiriendo más adelante te va a causar o va a tener un costo. Muchas veces hemos tenido tal vez dificultades económicas y Dios te dice, espera, confía. Y lo primero que hacemos y corremos a hacer es ir a endeudarnos, es ir a pedir, es ir y tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros sabemos y conocemos, simplemente porque esa es la forma que yo he aprendido que se hacen las cosas en el mundo. Pero sabes que sigues usando unos lentes que no es la correcta y no estás creyendo que el Dios que servimos es un Dios bueno. El camino corto terminará guiándote de vuelta a tu pasado. El camino corto terminará llevándote de vuelta a Egipto del que tú saliste. No tomes el camino corto. Confía en Dios. Dios no es un Dios malo. Y quiero ir un poquito más rápido para ir al punto número 2. Dice, Dios no es un Dios de apariencias. Sabes, actualmente vivimos en un lugar donde, o en una época en el que todo es apariencias, en el que todo es la forma en que te ves,
lo que publicas, a dónde voy, a lugares a comer, y etcétera, etcétera. Y sabes que cuántas veces nosotros, de la forma en que vivimos, demostramos a un Dios de Facebook o a un Dios de Instagram, que solamente es como una foto de un Dios feliz que está ahí para conceder todo lo que nosotros necesitamos. Ese no es Dios. Dios no está buscando el guardar una apariencia. Cuando Dios manda las plagas a Egipto, Él empieza a decir, ¿sabes qué? Para muchos se veía como que es un Dios malo, es un Dios que destruye al pueblo de Egipto, que no ama al pueblo de Egipto. Pero ¿sabes qué? En medio de todo lo que Dios estaba haciendo, en medio de las plagas, Dios estaba predicando al pueblo de Egipto y le estaba diciendo, yo soy mayor que tus dioses, yo soy más poderoso de lo que tú crees, yo soy más poderoso que lo que tú adoras. Y Dios les estaba predicando, diciéndoles, hay oportunidad para ti también. En Éxodo 12:38 dice, al salir, está hablando de los israelitas, se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas, y también salió con ellos muchísima gente de otros países, porque empezaron a escuchar del Dios de Israel. El Dios de Israel es mayor que los dioses que nosotros adoramos. El Dios de Israel es más poderoso que el Dios que nosotros adoramos. Dios no es un Dios de apariencias. Dios no estaba preocupado para que todos pensaran que simplemente Él era bueno. Dios estaba tan preocupado de que la gente fuese salva, que Dios no busca guardar las apariencias, busca la salvación de las personas. Dios no busca likes, Dios no busca un me encanta, Dios busca la salvación de las personas. Y sabes que muchas veces tú y yo vamos a tener que ser un poco más audaces y un poco más rudos. Dios no se detuvo cuando tenía que hablar a los religiosos y decirles, lo que tú estás haciendo y hablando y predicando está causando que muchos se pierdan. ¿Cuántas veces tú estás, por guardar las apariencias, estás dejando que muchos a tu alrededor se pierdan? Es necesario que entendamos que Dios no está buscando guardar las apariencias. Dios está buscando que lo veamos tal cual es: un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de generosidad, un Dios que se preocupa por nosotros. Y es el Dios, cuando lo conozcamos, es el Dios que vamos a dar a conocer. Dios no es un Dios de apariencias. Y el punto número 3 para terminar es: Dios no está limitado. Sabes, Dios pudo haberlos llevado por el camino corto. Dios pudo haberlos llevado y hacerlos enfrentar al pueblo filisteo, y Dios los pudo haber deshecho en ese momento. Pero como yo te decía, el pueblo de Israel era un pueblo con una mentalidad de esclavo. Y si Dios hubiese hecho eso, destruir al pueblo filisteo, su carácter nunca hubiese cambiado. Ellos hubieran seguido en la ignorancia, ellos hubieran seguido en la mediocridad, ellos hubieran seguido esperando siempre órdenes y ya, sin la posibilidad de crear, sin la posibilidad de saber que nosotros somos llamados a algo más que simplemente la esclavitud. Sabes, yo no sé cuántas veces tú has estado en una posición que tú dices, yo sé que Dios no tiene límites, yo sé que Dios puede hacerlo, pero no veo nada, no veo que Dios lo haga, no veo que Dios esté haciendo algo en medio de mi necesidad o en medio de lo que yo estoy pasando. Sabes, Dios pudo haberlos llevado por el camino corto, derrotar a los filisteos, pero el pueblo seguiría con la misma mentalidad de esclavo. Y sabes que Dios quiere cambiar tu mentalidad de esclavo. Dios quiere darte identidad. Dios quiere que ya no seas esclavo. Dios quiere que seas hijo, que seas sacerdote, que seas rey. Eso es a lo que Dios te está llamando. Y sabes que cuando no ves en medio de tu necesidad que Dios está obrando con el poder ilimitado que Él tiene, es porque Él está obrando en tu vida, es porque Él está obrando en tu carácter y porque Él está creando en ti identidad. Era un pueblo escogido para hacer luz a las naciones. Dios no iba a derrotar a los filisteos dejando al pueblo en la misma condición. Dios iba a trabajar en el carácter del pueblo de Israel. Dios puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros podemos, y en el proceso va a trabajar en nuestro carácter.
Yo no sé si Dios está poniendo retos delante de ti. Yo no sé si Dios te ha sacado de tu comodidad o está inquietándote a hacer algo más. Yo creo que hay muchos ministerios que Dios quiere levantar a través de tu vida. Yo creo que hay mucha gente que Dios quiere bendecir en la ciudad a través de tu vida, y tú te has detenido por miedo, porque tú crees que no puedes, porque tú crees que no es tu llamado. Y sabes, yo lo he creído también. Para mí estar aquí no es tan fácil, no es tan sencillo, porque también he visto y he sido bendecido mucho por el pastor Jorge, y decir, hay un estándar alto el que hay que cumplir. Y sabes que yo me he descalificado muchas veces por miedo o por lo que sea, pero sabes que he entendido que no se trata de mí, no se trata de mi capacidad, se trata de que Dios tiene un poder ilimitado para hacer más de lo que yo pueda hacer. Y sabes qué, no te descalifiques. Hubo una frase que a mí me ayudó mucho a tomar el reto y decir: Dios no escoge a sus mejores hombres para las batallas difíciles. Dios forja a sus mejores hombres a través de las batallas difíciles. La voy a leer otra vez. Dios no escoge a sus mejores hombres para las batallas difíciles. Dios forja a sus mejores hombres a través de las batallas difíciles. Tal vez tú no tienes la capacidad para hacerlo, Dios sí. Y en medio del proceso Él va a forjar tu carácter. En medio del proceso Él te va a dar el carácter necesario para ser buen mayordomo de lo que Dios está por entregarte. Hoy tenemos el reto, que para mí es bastante grande y es bastante elevado, de poder tener un lugar propio como iglesia, como Amor y Verdad, ¿no? Y si tú ves los números dices: Dios, ¿cómo les vamos a hacer? ¿Sabes qué? Nada es imposible para Dios. Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Dios no nos necesita, pero Dios nos ama, y en el proceso nosotros vamos a ser capacitados y forjados para ser buen administrador de lo que Dios está por entregarnos. Y realmente espero que tú lo creas. Yo espero que tú te prepares y digas amén, porque a través de lo que Dios está por hacer, muchas vidas van a ser bendecidas, muchas vidas van a venir al conocimiento de Cristo por lo que Él está por hacer. El poder de Dios es ilimitado. Y sabes, nosotros a veces queremos que sea como en los tiempos en el que Moisés hablaba con el Señor y veían la montaña temblar por la presencia de Dios. Sabes, el milagro más grande que está por ocurrir en tu vida a veces inicia con una simple invitación a la iglesia. Ve e invita a alguien y dile: ven, vamos a la iglesia. Y ese puede ser el inicio del mayor milagro en las vidas de las personas. No todo se va a ver súper espectacular. Dios tiene el poder de hacerlo. Empieza en lo pequeño, empieza en lo que tú puedes hacer. Empieza que lo que Dios hace es mucho más grande de lo que nosotros. Y sabes que descansa en ellos. El avivamiento más grande de tu vida puede venir simplemente en forma de una nube tan pequeña que tú dices: bueno, ¿eso qué? Pero se puede convertir en la lluvia más grande de bendición que Dios está por derramar, que inició con una pequeña nube. Amén. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Y sabes, tal vez Dios ya te ha hablado hace tiempo, tal vez Dios ya te ha hablado acerca de nuevos retos, de confiar. Y tal vez tú no venías con una expectativa, pero Dios te está hablando en esta tarde. Yo quiero orar para que Dios sea, Señor, despertando aquellos sueños, despertando aquel propósito por el cual Él te llamó a salir de la esclavitud de Egipto, para el cual Él te llamó a salir de la esclavitud del pecado a su luz admirable. Sabes que no estás aquí por casualidad, no estás aquí simplemente porque no tenías nada que hacer o nada mejor que hacer que venir a la iglesia. Yo sé que Dios está retando a tu vida, y Dios es un Dios de retos, y es un Dios que nunca vamos a estar nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia. Y Dios nos va a llevar de proceso en proceso, pero también de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Señor, yo oro para que tú traigas, Señor, una revelación
real de quién tú eres, para que tú quites, Señor, aquellos lentes que no nos permiten ver, Señor, cómo eres tú en realidad. Yo oro, Señor, para que hoy podamos nosotros verte a cara descubierta y podamos ver, Señor, cuán glorioso tú eres, y que podamos ver la realidad de cómo tú eres. Dios, yo oro para que todo concepto humano, todo, Señor, pensamiento que no viene de ti sea quitado de nosotros para poderte ver de manera real, Señor. Yo oro para que tú, Señor, seas avivando nuestro corazón, Señor, para poder atravesar, tener la fe necesaria de atravesar ese desierto, Señor, y poder ver nuestro pasado y aquello que nos mantenía cautivos, Señor, hundido en el mar, en el nombre de Jesús. Y que